Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Sexistencias Feministas a través de Radio Casa de la Cultura por el 940 AM. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que, a propósito de algunos eventos que han pasado en la sociedad civil, de rechazo y un poco de censura al reglamento de la Ley de Prevención de Violencia contra las Mujeres, se ha suscitado ahora últimamente. Estamos con la presencia el día de hoy con Ivette Orellana. Ella es abogada con formación en prevención de violencia de género y estudios de género feministas, con experiencia en el desarrollo de la política judicial y procesos de formación en el Consejo de la Judicatura. Actualmente es directora del Consejo Nacional de Igualdad de Género, instancia rectora de las políticas públicas y de la veeduría en torno a lo que es políticas de género. Bienvenida, Ivette, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Julio. Por venir al programa. Sí, muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí también y poder colaborar informando y aclarando las dudas que se han generado en torno a estas normativas, ¿no? Bien, quiero recordar a las personas que nos están escuchando que también nos pueden seguir a través de Facebook, estamos como Julio Neira, y también como nuestra página de internet, estamos como www.radiocce.com. También para todas las personas que quieran de pronto hacer alguna pregunta, porque eso ha causado bastante inquietud de la forma de la implementación que se va a realizar con la ley, pues también pueden mandarnos preguntas por WhatsApp a través del 0987-287524. 0987-287524. Bien, arranquemos, Ivette. Bueno, cuéntanos un poco cómo inicia esta exigencia del tema de la ley de prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, realmente el tema de posicionar la violencia contra las mujeres como un asunto público es una lucha histórica, ¿no? Y también es una lucha mundial. Y si bien los movimientos de mujeres y los movimientos feministas han tenido una agenda muy amplia, ¿no? Desde el tema de los derechos de la participación política y demás, había mucha claridad en todas estas demandas de que si no se abordaba el tema de la violencia contra las mujeres, el resto de demandas siempre se iba a ver truncada, ¿no? Entonces, específicamente el tema de la lucha contra la violencia contra las mujeres se posiciona incluso a nivel internacional entrando los 90. Y también hubo, digamos, una articulación a nivel regional y con apoyo de organizaciones de Naciones Unidas para visibilizar esta problemática. Y en ese momento, en esa época, digamos, la demanda principal de las mujeres era que la violencia deje de ser un asunto privado. Es decir, que se pueda denunciar como tal, ¿no? Que el Estado asuma una responsabilidad de proteger a las mujeres en esta situación. Anteriormente se veía esto como un problema de puertas adentro, ¿no? O sea, como que si fuera lo que pasa dentro del hogar, no tiene por qué interferir el Estado. Claro, o sea, el tema de violencia, sobre todo en el ámbito doméstico, era un asunto privado, ¿no? Como tal. Incluso ya con por ejemplo, la aprobación de la Ley 103, que fue como la primera normativa que permite abordar desde el Estado una protección a esta situación. Muchos funcionarios y funcionarias que brindaban la atención mantenían este paradigma de que es un asunto privado. Entonces iba una mujer a pedir una boleta de auxilio, a denunciar en una comisaría una situación de violencia. Y la respuesta era, pero ¿y usted qué hizo, no? Pero ¿y usted trate de arreglar las cosas con su marido y cosas así? Entonces, a pesar de los avances normativos, lo que estoy tratando de decir es que socialmente siempre ha habido como una resistencia a reconocer la necesidad de ir rompiendo como estos esquemas. Entonces empieza, digamos, por ahí, y siempre la demanda de las mujeres ha sido que el Estado asuma más la responsabilidad, más obligaciones y respuestas más estructurales, digamos, para combatir este tema. Aquí un poco para que también las personas que nos escuchan entendamos por qué el Estado debe intervenir. ¿Por qué debería intervenir el Estado? El Estado, a ver, hay como al convivir, digamos, de un Estado de derechos, de justicia y demás, el Estado asume la responsabilidad de garante de estos derechos, ¿no? Entonces de ahí la ciudadanía entra como en un pacto tácito con el Estado para confiar en esta gran maquinaria la garantía de sus derechos. Ahora hay también un tema con el desarrollo de la
de los derechos humanos, ¿no? Que también permite darle un nuevo enfoque al Estado de Derecho como tal. Y lo que el enfoque de derechos humanos plantea al Estado es también una suerte de límite a su ejercicio de poder, ¿no? Entonces el Estado, si bien tenía como el monopolio del poder, el monopolio del uso de la fuerza y demás, los derechos humanos entran a decirle al Estado todo su ejercicio de la fuerza y del poder y demás se tiene que enmarcar en un tema de respeto a las personas y en garantizar la vida digna y en garantizar una serie de cosas. Entonces, es del Estado el que está legitimado, digamos, y el que tiene la obligación, no solo por una, digamos, una comprensión social, sino también porque hay una serie de instrumentos internacionales que el Estado ha suscrito donde asume esta responsabilidad, sobre todo desde el paradigma de los derechos humanos. Perfecto, entonces, pensar que el Estado tiene que estar por fuera de lo que pase dentro de los hogares no es tan cierto. O sea, el Estado debe ser garante de los derechos en todos los niveles de la sociedad. Sí, exactamente. Y además, o sea, sí existe en este tema una corresponsabilidad, ¿no? De la ciudadanía, del Estado y de todas las instancias que conforman como estos espacios donde socializamos. Pero cuando se reconoce que un tema es un asunto que realmente está poniendo en jaque al bienestar de la ciudadanía, el Estado tiene que prestar atención. Y un problema que está poniendo en jaque el bienestar de la ciudadanía es precisamente la violencia contra las mujeres, ¿no? Además podemos ver que en las últimas décadas esta problemática ha tomado matices más graves, ¿no? Hay como expresiones de violencia mucho más sádicas, hay estructuras que legitiman esta violencia y que la sostienen mucho más complejas, ¿no? Que atraviesan las fronteras, que atraviesan también el tema de lo físico y toman matices como desde el tema virtual, desde las redes y demás, que hacen mucho más compleja la posibilidad de responder. Y por eso es importante que el Estado se mantenga en su deber de asumir una respuesta a este tema. ¿Esta ley es una deuda del Estado ecuatoriano con las mujeres? Sin duda, o sea, es una deuda a la que se ha dado respuesta, ¿no? Pero que es también una demanda de hace muchos años. Como te decía, si bien empezamos con lo que se llamaba la Ley 103, que permitía denunciar la violencia en las comisarías, las mujeres, digamos, no es que se han detenido con las luchas que se han ganado, sino que siempre se han mantenido en exigir que se siga institucionalizando una respuesta. Entonces, después de la Ley 103, también se dio, mediante decreto ejecutivo, se aprobó el Plan Nacional de Erradicación, que permitía también articular políticas públicas más allá de una atención emergente, tratar de hacerlo como una respuesta más integral. Y lo que se pretendía con la ley también es institucionalizar más aún el tema, lo que se venía trabajando también en el marco del Plan de Erradicación. ¿La Ley 103 qué decía específicamente o qué garantías daba a las mujeres? Ahí la Ley 103 permitía la operatividad de las comisarías de la mujer y lo que permitía era contar con un espacio donde las mujeres podrían ir a denunciar, pero se recibía como un procedimiento administrativo, ¿no? O sea, había ahí como hay una diferencia con la lógica que hay ahora. Era un procedimiento administrativo, ibas, denunciabas la situación y te daban una medida de protección. Las comisarías son muy reconocidas porque fue como el primer espacio de denuncia de las mujeres. Sin embargo, cuando se analizan las estadísticas de los resultados que hubo de las comisarías, muy pocos casos llegaban a una resolución, a pesar de que las medidas de protección se otorgaban inmediatamente. Casi no había como una resolución del conflicto, ¿no? Como tal. Y ahí se vio la importancia de que el tema de justicia, ¿no? De protección de la vida, sea manejado dentro de esta lógica de la administración de justicia. Y ya con el COIP, las situaciones de violencia contra la mujer pasan a ser infracciones penales, ¿no? El COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Sí, el Código Orgánico Integral Penal. En el 2014 pasan a ser las expresiones de violencia contra la mujer infracciones penales y se resuelven dentro de la administración de justicia actualmente. Esta ley, ¿cuándo se aprueba? Bueno, más allá de cuándo se aprueba, ¿quiénes estuvieron haciendo cómo entró a la asamblea esta ley? Hubo una propuesta inicial, me parece que en el 2016, no recuerdo exactamente, una propuesta que realizó la Coalición Nacional de Mujeres. Ellas hicieron como un primer documento.
Y posteriormente, bueno, la Asamblea ya asume como la responsabilidad que tenían de analizar este tema, y también trabaja en una propuesta con otras instituciones del Ejecutivo, y se presentan como una serie de como 3 documentos para consideración de la Asamblea. Entre ellos también el Ministerio de Justicia presenta su propuesta, pero ya en la construcción del documento como tal se mantuvieron un montón de reuniones o de comisiones, digamos, en el grupo parlamentario para analizar el contenido. Y fue un proceso participativo, estuvieron algunas organizaciones invitadas y también representantes de las distintas funciones del Estado, porque la ley interpela no solo al Ejecutivo y no solo un tema de política pública, sino también a la función judicial, a la función electoral, o sea, a la función legislativa y demás, para que todas las funciones del Estado asuman un compromiso con este tema. Competencia dentro de esta responsabilidad sobre la ley. Sí, sí. Y ver, ¿cómo era la primera forma que tuvo esta ley? La primera propuesta, Ajá. La idea inicial, digamos, era que se acoja a todas las instituciones del Estado, pero que también se amplíe la comprensión que existía sobre violencia contra la mujer. Entonces, por ejemplo, el COIP, como te decía, recoge las expresiones de violencia, pero casi que se reduce al ámbito doméstico. Entonces tenemos un capítulo que se llama Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. También en el COIP sí se logró incorporar el tipo penal de femicidio, pero se quedaron por fuera muchas otras expresiones de violencia de género, ¿no? Y en un primer momento la idea, lo que se quería exigir con esta ley, es que se reconozcan otros tipos de violencia de género más allá del ámbito doméstico, como es la violencia ginecobstétrica, la violencia política, la violencia simbólica, ¿no? Y ese era como un tema de empezar a pensarnos otros espacios donde se da un tema de violencia por motivos de género. Ya, un poco para que también la ciudadanía tenga un poco más de argumentos, ¿no es cierto?, si quieren hacer preguntas. ¿Cómo definiríamos la violencia de género? Porque a veces es como que queda la categoría hablada, pero no se entiende en la práctica qué es la violencia. ¿Cómo yo puedo identificar que esto es violencia de género y esto no es violencia de género? Ya, creo que también es como una de las dificultades que tenemos quienes trabajamos en estos temas, es que los conceptos a veces son difíciles de aterrizar ya en la realidad, ¿no? Pero, y bueno, una primera aclaración es decir que género no puede ser comprendido como un sinónimo de mujeres, ¿no? Cuando decimos violencia de género no nos estamos refiriendo solamente a violencia contra las mujeres. Y la forma en la que se entiende la violencia de género es toda violencia que se da como ejercicio, como resultado de una relación de poder. Y ahí es cuando el tema de la categoría de género cobra relevancia, porque es a través de la comprensión de esto que podemos analizar cómo se dan las relaciones de poder en la sociedad, específicamente de quienes ejercen, digamos, los lugares de poder, que son las personas que se identifican con los paradigmas masculinos hegemónicos o masculinos tradicionales, y por sobre las personas que no se ubican en esta identidad, digamos, o en estas categorías. Aquí también entrarían, por ejemplo, personas de las diversidades sexuales como gays, lesbianas, bisexuales, por trans. supuesto, o sea, el tema de violencia de género atraviesa, digamos, la identidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un grupo que responde como una masculinidad tradicional, estamos haciendo contraposición a una serie de otros grupos que no responden a esta identidad. Y ahí sin duda entran las personas del LGBTI. Entonces las situaciones de violencia de género se pueden dar contra las mujeres, contra personas de la diversidad sexual, y ahí también entra el tema intergeneracional, ¿no? O sea, tú puedes ser una persona también adulta mayor que no se ubica dentro de esta identidad masculina tradicional, ¿no? O una niña o un niño, y además comprender otros elementos de tu identidad, como son la orientación sexual o la identidad de género. O sea, también entender que hay algunos componentes que hacen que pueda exacerbarse esa violencia: edad, etnia, ruralidad, etcétera, etcétera. Sí, y eso es lo que el género nos permite mirar, digamos, es como la complejidad que existe en la identidad de una persona para saber en qué lugar de la relación de poder se puede ubicar, ¿no? Entonces el género nos permite analizar que además, al existir una valoración diferente entre lo que consideramos poderoso y no poderoso, es esa valoración diferenciada lo que precisamente deviene en situaciones de violencia, ¿no? La ley de violencia contra las mujeres no
abarca también las diversidades sexuales? En alguna medida. Ese también fue uno de los debates más importantes en la ley, era cuáles eran los sujetos que debía proteger. Y entonces ahí, por ejemplo, una de las demandas de las mujeres era que se especifique que el sujeto de protección es mujer. Y en algo también se logró sobre todo desde las compañeras lesbianas feministas, que se amplíe también el reconocimiento a que los sujetos de protección deben ser también mujeres diversas, ¿no? Sobre todo para alcanzar a mirar cómo la violencia de género también se da contra personas trans y también contra mujeres lesbianas por su orientación sexual. Y también por su estética femenina o feminizada. Sí. Entendiendo que esta ley entonces está cubriendo un sector específico de la población, ¿cómo podemos hacer esta lectura de entender la violencia dividida? Es decir, pongo el ejemplo específico, hablamos de un hogar, ¿no es cierto?, donde, bueno, voy a ponerlo como un poco más dirigido el ejemplo, porque es la generalidad. El esposo agrede a su esposa, es una persona violenta. ¿Cómo podría configurarse la seguridad? O sea, hablamos de prevenir la violencia contra esa persona, esa mujer, pero ¿qué pasa con los hijos si es que, por ejemplo, el hijo es gay, si la hija es lesbiana, si el hijo o la hija tiene otra identidad? ¿Es posible entender la violencia como dividida en el hogar o se entiende como una idea mucho más compleja por un lado, pero también un poco más de cubrir otros espacios, otras personas? Verás, ahí te hablo desde algunos lugares. Yo creo que siempre es como un reto el poder trascender del tema conceptual al tema ya operativo de lo que nos corresponde como Estado hacer, ¿no? Entonces yo entiendo, digamos, cuál ha sido el motivo conceptual de las mujeres que pedían que el sujeto de protección sea estrictamente el sujeto mujer. Pero ya como Estado, o sea, tú tienes una ley que te obliga, pero también tienes una constitución y un marco de derechos humanos que también te determina tu accionar, ¿no? Entonces ya en el ejemplo que tú me das como Estado, el Estado, la obligación principal que tiene es garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Entonces no quiere decir que porque no exista específicamente la protección hacia personas de las diversidades sexuales en la ley, el Estado tiene el deber de proteger también esas identidades. Tiene la obligación porque esa obligación existe en la Constitución y existen los instrumentos de derechos humanos. O sea, digo, aunque en la ley no diga, usted, funcionario, le tiene que dar una medida de protección a un adolescente gay, por ejemplo. No puede, el Estado o el funcionario puede dejar de hacerlo porque la Constitución ya lo obliga a hacerlo. Y también tú tienes un Código Orgánico Integral Penal que te dispone el otorgamiento de medidas de protección también, ¿no? Y entonces hay que aprender a mirar como funcionarios y funcionarias de una forma integral la normativa, siempre con, digamos, este principio pro homine, que es disponer lo más garantista posible, ¿no? Sin dejar en desprotección. Justamente en esta lógica de entender la garantía de los derechos, actualmente, bueno, también cuando fue la discusión sobre la ley de prevención de violencia contra las mujeres, hubo muchos grupos que se ponían a esta ley. Y se ponían tal cual como cuando alguna vez se propuso el divorcio, cuando alguna vez se propuso que las mujeres voten, como alguna vez se propuso que las mujeres puedan, que los bienes sean mancomunados en la familia. Bueno, pero este rechazo a la ley viene con un discurso de la Constitución ya garantiza. ¿Por qué una ley específica? ¿Para qué desagregarlo en algo más específico? Lo que nos permite la ley es dar lineamientos puntuales para que haya una política pública específica para atender este tema. Durante los últimos años, el enfoque del Estado para atender el tema de violencia ha sido casi que priorizado desde el ámbito penal, ¿no? Pero tú cuando ya entramos a estudiar este tema, sabemos que es un tema estructural, que atraviesa como todos los ejes de la vida. Entonces, al dar una respuesta solo desde el ámbito judicial o penal, tú no vas a alcanzar a erradicar, digamos, ¿no?, la problemática. Claro, porque es una respuesta a una muerte. Ya cuando sucede el hecho, ¿no? Entonces, con la ley lo que permite la ley es que todas las instituciones del Estado entren a brindar o a desarrollar políticas también de prevención y de atención, ¿no? Desde el tema de
los procesos de educación, los servicios de salud, todo, ¿no? Es como dar una respuesta más integral. Sin la ley no se priorizaría ese tipo de respuesta y se quedaría dando una respuesta estrictamente desde lo penal, por ejemplo. ¿Y la ley también da la capacidad de que exista un presupuesto específico para hacer estas acciones o no brinda esta oportunidad? O sea, dispone que las instituciones desarrollen una serie de acciones que les implicará un impacto presupuestario. Entonces, hay, por ejemplo, en el espacio interinstitucional donde se hace seguimiento de la implementación de la ley, algunas instituciones han entregado al ente rector el presupuesto que requieren para efectivamente poder operativizar lo que la ley les dispone. Y ahora, o sea, ya como desde el Estado se está haciendo esa incidencia en el Ministerio de Finanzas para que comprenda que hay un impacto presupuestario, ¿no? Y que se tiene que hacer esa gestión para que las instituciones puedan implementar. Y garantizar precisamente que sea efectiva la implementación de la ley, ¿no? Sí, es que sin presupuesto un montón de cosas no se podrían operativizar. Sí. Ivette, ¿por qué estos acciones desde la sociedad civil en contra de la ley? ¿Cuál es tu lectura ya un poco más personal? Tal vez no te la pido como institución de Consejo de Género, pero un poco más a título personal. ¿Por qué crees que hay este rechazo? Yo creo, o sea, y además es una respuesta a nivel también regional, ¿no? Sobre este tipo de avances. Y creo que el motivo de fondo es el miedo. O sea, si bien muchas de los grupos que se plantean en contra de la ley y el reglamento, lo que dicen es que es en defensa de la familia y en defensa de la niñez, yo creo que el motivo de fondo es miedo, que está además fundamentado en la ignorancia y lamentablemente en que por falta de conocimiento otros grupos se aprovechan y continúan desinformando. Y yo creo que el miedo es básicamente a lo desconocido, digamos. Entonces podemos ver que las últimas declaraciones que se han hecho en contra de estas normativas ha sido sobre conceptos puntuales como son las nuevas masculinidades, ¿no? O como son el formar sobre roles de género. Entonces estos conceptos que para nosotras son tan importantes para poder hacer un cambio estructural para construir una sociedad desde la cultura de paz. Fuera de estas formas de relacionarnos violentos y de maltrato, es importante para nosotros recoger estos conceptos, estas otras personas que no lo comprenden, lo entienden como un desafío a la humanidad casi, como decir que dejemos de ser hombres y dejemos de ser mujeres, y que les planteemos a la infancia que dejen de ser quienes son, ¿no? Cuando realmente lo que estamos planteando es que comprendan que existen muchas formas de ser hombres, muchas formas de ser mujeres y que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Desde el respeto, desde el respeto básicamente, que no nos corresponde como humanidad, menos aún como Estado, legitimar el rechazo a nadie, ¿no? Porque ningún humano es menos que otro, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho a tener una vida digna, ¿no? En las condiciones que nos merecemos. Esto obviamente en el marco también de la Constitución, que te garantiza que todos somos iguales ante la ley. Entonces, sí, también bajo esa premisa también todas y todos estaríamos en la misma importancia de ser que el Estado responda a nuestras necesidades como personas. Sí. Ivette, este miedo que la sociedad un poco plantea, ¿por qué es tan difícil llegar a la gente? Es un tema estructural, es decir, o sea, es un tema como muy de fondo que además nos atraviesa la zona de confort. O sea, digamos, ahí tú tienes, lo que se defiende mucho es como este modelo de familia que además está obsoleto, ¿no? Hace muchos años ya claro, no es tan real, claro. Y además es un modelo de familia que reconoce los roles de poder que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que tiene que haber alguien que cumpla este rol masculino tradicional y alguien que cumpla este rol femenino tradicional. Porque solo a través de esa relación, ¿no? Se sostiene además la relación de poder. Pero lo que no alcanzan a mirar, o yo no sé si es que lo alcanzan a mirar, pero solo se hacen los locos, es que esta relación de poder es la que legitima la violencia, ¿no? Es la que además sustenta los pactos de silencio y una serie de cosas que son temas que nos preocupan a todas y todos, ¿no? Que son, o sea, por ejemplo, el tema de abuso sexual, ¿no? Contra niños, niñas y adolescentes. Generalmente se da en este tipo de familias, en este tipo de vínculos que justifican que exista alguien que ejerza un poder dominante sobre otros. Entonces,
O sea, creo que también es realmente un miedo a querer reflexionar el tipo de apuesta de vida a la que le están haciendo. O sea, estas personas creen, es como la familia a toda costa, esta familia es la que hay que proteger, pero no, o sea, sería interesante sentarnos a reflexionar sobre cuáles son las implicaciones de sostener ese modelo de familia, ¿no? Que ha sido en el que precisamente se ha naturalizado el abuso y la violencia. Ivette, tú hablaste hace un momento sobre que este tipo de familia, que obviamente tampoco es que estamos dando un juicio de valor sobre ella, ¿no? Sino que en la naturalización de esta conformación de este núcleo se asumen algunos roles a veces tácitamente. Uh-huh. ¿Cuáles son estos roles tradicionales masculinos y cuáles son estos roles tradicionales femeninos? Es decir, ¿por qué yo como ama de casa o yo como un jornalero debo entender que mi forma de ser o mi forma de comportarme dentro de mi familia está aportando a un modelo de violencia? Yo creo, a ver, es complejo, digamos, como te decía, traducir esto conceptual ya como a la vida cotidiana, ¿no? Porque además hay como formas de ejercicio de poder que también son muy sutiles. Por ejemplo, en el tema del trabajo de cuidados, ¿no? Generalmente el que la mujer o la madre asuma el cuidado de todo el hogar, ¿no? Y además sabemos que en la actualidad en la mayoría de hogares el hombre y la mujer son proveedores, ¿no? Ya no es como solo el hombre el que tiene generalmente este rol. Pero a pesar de eso, quien asume las tareas de cuidados, de tener los alimentos, de cuidar a las criaturas, siguen siendo las mujeres. Y esto también deviene en un tema de desgaste y agotamiento para las mujeres, pero se naturaliza como un tema de amor. O sea, que la mujer asuma todo esto es una expresión de amor, cuando realmente lo que se quisiera plantear es que también la pareja, digamos, asuma corresponsablemente estas funciones, ¿no? Pero te digo, o sea, son como situaciones de poder tan sutiles que no son formas de violencia expresamente, ¿no? Pero que colocan a la mujer en una situación de explotación casi, ¿no? Que hace una tarea por la cual no está siendo remunerada y que realmente no tiene la obligación de hacerla, sino que la hace porque se asume que le toca, ¿no? Pero y tampoco la idea creo que es como todo lo que hacemos en el hogar tiene que ser remunerado, sino más bien creo es justamente visibilizar esta inequidad en cuanto a este trabajo dentro de responsabilidades del hogar, porque precisamente había un estudio que lo había leído hace un tiempo, de que las mujeres son las primeras que se levantan o más temprano se levantan y son las que al último del hogar son las que se acuestan, y estos espacios que están por fuera de sus horas de trabajo remunerado son justamente estos temas del cuidado de los hijos, de darles el desayuno, de ver las tareas, de acompañar al jardín, de recogerles del jardín, o sea, de todas estas cosas que los hombres tal vez nos desentendemos como roles específicos de cuidar a nuestros hijos. Pero también ahí, o sea, es también que el Estado y la sociedad reconozcan el impacto económico que este trabajo no remunerado tiene en la sociedad, ¿no? Y eso también nos lleva a analizar un poco este Estado capitalista, que solo reconoce como productivo lo que tiene, digamos, una remuneración económica inmediata. Pero el trabajo de cuidados tiene un impacto directo en la economía de los estados, ¿no? Si no habría quien esté haciendo este trabajo gratuito, las economías de los países probablemente fueran a la quiebra si tú tuvieras, ¿no?, que dar como una retribución por ese trabajo que no está siendo remunerado actualmente. Pero entonces lo que el Estado tiene que hacer es reconocer el impacto económico que efectivamente ese trabajo tiene, ¿no? Perfecto. Hemos llegado a esta primera media hora de programa. Esperamos que sigan en sintonía. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta a través de Twitter, @negritonegra, o tal vez a través del WhatsApp, el 0987-287524. Vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Muy bien, regresamos con el programa de Sexistencias Feministas aquí por Radio Casa de la Cultura. Me cogieron en roja. Y bueno, decíamos justamente que este problema de la violencia de género es justamente complejo poder traducirlo a ejemplos mucho más, o aterrizarlo a la realidad, porque tiene una complejidad de ejemplos y, como tú también lo decías, de construcciones sutiles, ¿no es cierto?, que a veces las damos por válidas. Esa misma cosa que
que ahora me ha sonado muchísimo con amigas que están como en relaciones de pareja, y me han dicho, lo que pasa es que sí es chévere que te celen, me decía, porque que te celen es como que también te quieren, ¿no? O sea, que están pendientes de ti, no sé qué. Y justamente ahora me viene esta idea que cómo naturalizamos la violencia, estas ideas de amor, ¿no es cierto? Y bajo las cuales estamos permitiendo, y también, y voy a decirlo así un poco, en nombre del amor, posicionamos un montón de violencia. No te vistas de tal forma, no hables con tal persona, no te acerques de tus amigos, o sea, te alejamos o nos alejamos de un montón de cosas, y son cosas del día a día, que no nos damos cuenta y estamos aportando. Para las personas que están en este momento en sintonía de la radio, que se están colocando en este momento en sintonía de la radio, el programa de hoy estamos hablando sobre la ley de prevención de violencia contra las mujeres, y también acerca de las implicaciones del reglamento que se está haciendo para la implementación. Y estamos con Ivette Orellana como representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ivette, ustedes como institución, ¿qué respuesta están dando frente a esto de la ley? Bueno, hay varias acciones que hemos tomado porque, digamos, nuestra preocupación particular, o sea, más allá de que sabemos que es importante sostener el trabajo que se tiene que realizar en el marco de la ley, nuestra preocupación particular con los pronunciamientos que ha habido en contra de la ley y su reglamento es la naturalización y la propagación de los discursos de odio y discriminación. Y eso nos preocupa porque, como Estado ecuatoriano, le apostamos a una cultura de paz. Y también el feminismo es inminentemente un movimiento pacifista, ¿no? Entonces, y nos preocupa que personas que se enuncian como defensoras de derechos de alguien lo hagan a través de la propagación de discursos de violencia y odio. Entonces, nuestra postura o las acciones que hemos tomado en principio ha sido solicitar a las instituciones competentes, como son el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que estén vigilantes de los llamados que se hacen y de las convocatorias que se están haciendo a algunas marchas para manifestarse en contra de la ley, para que estén vigilantes sobre los discursos que se plantean en estos espacios, ¿no? Porque ahí, o sea, además tenemos en el Código Orgánico Integral Penal un delito muy claro que es contra los actos y expresiones de odio. Entonces, como Estado ecuatoriano hemos asumido que no vamos a considerar legítimos que dentro de la justificación de la libertad de expresión se difundan discursos de odio, ¿no? Eso es un delito. Entonces, en ese sentido, como te digo, hemos pedido a estas instituciones que estén vigilantes de estas convocatorias para que no se naturalicen ni se propaguen discursos de odio. Entonces, en ese sentido, nuestras primeras acciones fueron solicitar aquello, y el día de ayer también sacamos un comunicado oficial indicando la importancia que tiene esta ley. ¿Puedes leerlo, por favor, para sí, que tal vez la gente también lo escuche? Por supuesto. Empieza de la siguiente manera. La educación es un factor determinante para transformar los patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la violencia de género. Asimismo, la educación posibilita la construcción de una sociedad en igualdad de condiciones y derechos para hombres y mujeres. La violencia de género se ha configurado como una pandemia a nivel mundial. Específicamente en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres viven violencia de género, y hasta el momento se registran cerca de 300 femicidios desde el 2014, ¿no? Cifras que además demuestran el aumento de la violencia. La lucha por una vida libre de violencia de las mujeres es un hecho histórico. Desde los 80 a los 90, con la Ley 103, con la conformación de las comisarías de la mujer. En la misma línea en el 2007 con la aprobación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, en el 2014 con la incorporación en el Código Penal de las expresiones de violencia como delitos y del femicidio también como delito. Y estas demandas continúan con la movilización de mujeres y feministas en cuanto a la necesidad de elevar a nivel de ley orgánica el trabajo realizado. Por lo que, de cara a un nuevo contexto, la Asamblea del Ecuador aprueba en el 2018 la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en la cual se establecen políticas públicas integrales para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres que han vivido violencia. Mediante decreto, esta ley se regula, ¿no? Se aprueba el reglamento. Y bueno, podemos ver que en este contexto el Ecuador cuenta con una amplia normativa partiendo de la Constitución que demanda la transversalización del enfoque de género en todos los niveles del Estado y también específicamente en todos los niveles educativos como una condición determinante para la consecución de la igualdad de los derechos.
La transversalización del enfoque de género nos permite incorporar situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres en toda su diversidad en la gestión pública, con el fin de promover la igualdad y no discriminación. Frente a la desinformación que confunde a la población ecuatoriana y con la finalidad de evitar réplicas de discursos de odio y discriminación, se hace un llamado a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente por los medios oficiales para garantizar y promover una educación laica y no machista desde una cultura de paz. Perfecto. Y yo creo que este documento es bastante fuerte porque también invita a varios niveles de la ciudadanía, al Estado, invita también a quienes se están manifestando, que yo creo que están en el derecho, sí, de ser vigilantes de qué está diciendo el reglamento, porque creo que es un acto legítimo de participación ciudadana. Lo que hay que tener un poco de cuidado, yo creo que es el cómo y mediante qué discursos, que eso es muy importante. Tú hablabas un poco acerca de la transversalización del enfoque de género. Esta idea de transversalizar el enfoque de género, ¿cómo se la hace efectiva? ¿Qué debe entender la ciudadanía por transversalizar el enfoque de género? Porque la gente, he escuchado a algunas personas que están como dando alguna información que es preocupante, que dicen que en los colegios se va a homosexualizar a los niños, que en los colegios se quiere hacer que los niños un día puedan decidir dejar de ser niños y ser niñas, y las niñas un día dejar de ser niñas y ser niños, o sea, como en esta lógica de la complejidad de la identidad, como que si fuera tan fácil como cambiarse de ropa. ¿Cómo debo entender esto de la transversalización del enfoque de género? Y creo que lo primero que hay que entender como aporte de este concepto de transversalizar el enfoque de género es que nos permite mirar las particularidades de las mujeres, ¿no? Generalmente no hemos mirado cómo es diferente la vida de las mujeres, más aún si es una mujer indígena, o una mujer afro, o una mujer indígena lesbiana. Nos permite mirar esas particularidades de vida para como Estado saber responder y atender las necesidades, ¿no? Y poder también generar políticas que permitan que sus condiciones de desventaja no sean un motivo para que no pueda ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, eso es como el primer aporte que nos da el enfoque de género. Transversalizar el enfoque de género es mirar las particularidades de las mujeres en todas sus diversidades. Y cuando hablamos de incorporarlo en todas las políticas, ¿no?, del Estado y también en los procesos de formación, estamos diciendo que básicamente, o sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que queremos construir un Estado libre de violencia, realmente, y que queremos aprender que podemos llevar o construir vínculos entre hombres y mujeres que no sean vínculos de poder y que no sean vínculos violentos. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, a la infancia o a la adolescencia a hablar sobre el tema de los roles de género, les estamos diciendo a los adolescentes varones cómo tienen que relacionarse desde el respeto con las mujeres, con las adolescentes mujeres también. Y a las mujeres, cómo pueden tener una comunicación asertiva sobre sus necesidades y sobre sus deseos. En lugar de incentivar a que sea una relación de poder, ¿no?, que los hombres tienen que, o que no, los hombres sepan recibir un no como respuesta. O sea, cosas tan simples como eso, ¿no? Eso es básicamente lo que implica una educación desde el enfoque de género. Ya, tengo una pregunta que me acaban de mandar al WhatsApp, pero antes de leerla, quiero un poco también dar algunos contextos. Se ha hablado ya en algunos espacios acerca de la ideología de género. ¿Qué diferencia existe a la ideología de género? O sea, ¿realmente se quiere posicionar algo como ideología? ¿O qué es esto de la ideología del género? ¿Por qué la gente se volcó a las calles con un discurso de rechazo a la ideología de género? De rechazo a la ideología. Creo que, bueno, ahí hay varios elementos, porque creo que lamentablemente, o sea, yo no sé realmente como las implicaciones de fondo de los grupos que están interesados en deslegitimar todas estas luchas que son muy importantes, ¿no? Y en este contexto se ha creado como este concepto de ideología de género para deslegitimar procesos históricos, ¿no? El movimiento feminista ha empezado a nivel mundial desde las calles. O sea, ha sido las mujeres que no han tenido otro espacio para exigir mejores condiciones de vida que no ha sido las calles.
Y entonces empieza el movimiento feminista desde ahí, ¿no? Desde ocupando estos espacios. Pero a través, digamos, a través de las décadas, también empieza a trabajarse este tema desde la academia. Y se empieza a desarrollar lo que conocemos como los estudios de género, ¿no? Y a poder dar un poco más de contenido a las luchas, con investigaciones antropológicas, científicas, de todas las disciplinas. Y entonces, desde un diálogo entre el activismo y entre la academia, tenemos una teoría de género, que es el resultado del trabajo de siglos, ¿no? De construcción académica, de investigaciones y demás, que nos han permitido comprender ya a nivel científico, sociológico, por qué existe este tema de la subordinación de las mujeres en la sociedad. Eso es lo que nos ha permitido comprender la teoría de género. Frente a esto, se ha creado este concepto de ideología de género, queriendo decir que es nada más un conjunto de ideas que se quieren imponer para destruir, digamos, valores tradicionales. Y lo que la ideología de género hace, en definitiva, es desconocer todo este proceso histórico que hay de construcción, de investigaciones y de luchas, ¿no? Para que se pueda atender las particularidades de las mujeres y también de las personas del LGBTI. Entonces, la ideología de género lo que hace es descontextualizar y olvidar que hay un recorrido de siglos de las mujeres por las demandas que hacemos en la actualidad. No es un tema de que se nos ocurre ahora imponer estas ideas, sino que es un tema de siglos también. Un poco para que tal vez específicamente las mujeres que nos están escuchando, las damas de casa, un poco también entendamos por qué el feminismo ha aportado a las mujeres. A lo largo de la historia te vas haciendo como una recapitulación pequeñísima. ¿Qué logros ha tenido súper importantes? Yo creo que lo más importante que nos plantea el feminismo como mujeres es el darnos valor entre mujeres y no creer que debemos ser intermediadas por la mirada de un hombre para reconocer el valor entre nosotras. También el reconocer que no somos rivales, o sea, que las mujeres no estamos aquí compitiendo por el reconocimiento de hombres, sino que estamos aquí para apoyarnos entre nosotras y sin duda para construir sociedad con los hombres también. Pero primero nos obliga a mirarnos entre nosotras, ¿no? Y saber recuperar esos vínculos que han sido destruidos porque nos han puesto como enemigas entre nosotras. Entonces, solo desde esa capacidad de reconocernos entre nosotras es que podemos ver que somos capaces de movilizar, ¿no? Ese es como el gran potencial del feminismo que también a veces asusta. Es que cuando nos articulamos entre nosotras podemos generar mucho movimiento. Y el feminismo lo que ha hecho es exigir que a las mujeres se les dé un trato digno también, como a los hombres, que se nos permita acceder a espacios de participación, de política, de diálogo, de educación, de trabajo, de igual remuneración, de todo, en las mismas condiciones que los hombres, reconociendo las necesidades particulares, ¿no? Sin el feminismo yo no estaría aquí, yo no hubiera tenido derecho a estudiar lo que estudié, ¿no? No tendría derecho a dar mi opinión, no hubiéramos tenido derecho a votar, ¿no? O sea, a estudiar. A ejercer una carrera, a decidir si quiero o no tener hijos. O sea, sin el feminismo probablemente mi vida fuera no la que quisiera, no me hubiera permitido construirla como quería, quizás. Aquí hay, bueno, justamente la pregunta que me hacen a través del WhatsApp. A ver, dice lo siguiente: mis hijos tienen valores cristianos. ¿Por qué debería aceptar que el Estado les hable de cosas que atentan a esos principios? Creo que ahí también es importante, sobre todo, yo sé además que la religión es importante. Si bien nos enunciamos como un Estado laico, la religión nos atraviesa la vida. Y creo que también sería interesante para las personas que tienen estas convicciones, que se informen sobre feministas religiosas. O sea, por ejemplo, hay un grupo de católicas feministas, ¿no? Y lo hay en todas las religiones. Y entonces también comprender que lo que ellas plantean, las mujeres feministas dentro de sus religiones, es básicamente, o sea, yo creo que en el fondo es aprender a construir una sociedad libre de violencia, aprender a construir vínculos afectivos desde el buen trato, desde el respeto y fuera del miedo, ¿no? Entonces lo que tú me decías ahorita, ¿por qué debería permitir que a mis hijos, o sea, realmente lo que nos planteamos como Estado
y desde el tema del trabajo de género, es de enseñar a la infancia que tenemos que construir vínculos afectivos y humanos desde el buen trato. Ya es momento, o sea, también salió un comunicado de la Coalición de Mujeres, donde me pareció interesante al final que decían, ¿quién es el enemigo común que tenemos realmente? Es la violencia. O sea, no somos las mujeres, no somos las feministas. Aquí el enemigo en común que tenemos todas y todos es la idea de que está bien maltratarnos, ¿no? Y lo que el género, en el fondo, el trabajo desde el enfoque de género pretende visibilizar es que nos podemos relacionar fuera del maltrato, ¿no? Eso es como lo más importante, aprender a respetarnos a todas las personas que convivimos, ¿no? Desde todas nuestras diferencias y aprender a vincularnos, así estemos en desacuerdo, pero no desde la violencia. Por eso te decía, como Consejo de Género, una de nuestras preocupaciones particulares son los discursos de odio. Nosotras reconocemos que habrán diferentes opiniones y es importante, ¿no? Vivimos en un estado democrático y diverso, pero no creemos que es legítimo hacerlo desde los discursos de odio, desinformando, porque a la final lo que estos discursos de odio en lo que resultan, y también lo han dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, es que estos discursos de odio ponen a personas particulares en mayor riesgo de ser violentadas, específicamente a las personas del LGBTI. Porque estos discursos de odio lo que están haciendo es diciendo que las personas del LGBTI, ese es el miedo con las nuevas masculinidades, ¿no? Que las personas del LGBTI no son tan humanas como el resto, o no somos tan humanas como el resto. Y esos discursos legitiman a que se maltrate, a que se nos maltrate a las personas del LGBTI por nuestras identidades. Entonces, nuestra postura así tajante es no se aceptan los discursos de odio. Podemos sostener desacuerdos, pero hay que discutirlos y hay que saber informarse también. Muy bien, a la persona que nos dio esta pregunta, pues ahí está una respuesta muy clara. Solamente yo también quisiera acotar a esto. Es muy importante entender que también es un Estado laico y basados en esta construcción de Estado laico, la ley tiene que abarcar a toda la población en garantizar su bienestar, más allá de las ideologías o creencias religiosas. Y me gusta justamente esta postura de invitar a la ciudadanía a entender que las personas somos diversas, somos distintas en todos los matices, en todos los colores, y que bajo este entendimiento pues nadie es mejor que nadie por ser o tener una creencia religiosa. Pues bueno, lamentablemente la hora del programa se termina. Ivette, tal vez alguna última idea o algún último mensaje que como consejo quieras dejar posicionar. Creo que el mensaje principal es que como sociedad ecuatoriana tenemos la obligación de construir una cultura de paz. Y la única forma de hacer esto es cuestionar cómo estamos construyendo los discursos y cómo estamos mirando a las personas que son diferentes a nosotras, ¿no? Si queremos realmente ser una sociedad distinta, tenemos que apostarle a una cultura de paz y desafiar, ¿no? Desafiar los discursos que naturalizan el maltrato y la discriminación. Y por último decir que hay personas del LGBTI, de la diversidad sexual, que son católicas, que son testigos de Jehová, que son musulmanes, o sea, tenemos prácticas religiosas también. Y creo que es interesante plantearnos el reto de conocernos, ¿no? De empezar a conocernos para reconocernos también. Bien, solamente ya para despedirnos, como parte de la franja radial La Rayuela y como programa de Sexistencias Feministas, pues siempre la sociedad ha estado hablando de la violencia, ha hablado de que la sociedad está en decadencia, que hay cada vez más mujeres que están muriendo, que están desapareciendo, niños violados, niñas violadas, y pues bueno, evidentemente si queremos un resultado distinto, pues también hay que hacer cosas distintas, hay que pensar distinto, hay que insertar a lo distinto dentro de nuestras concepciones. Así que yo creo que ese es el mensaje final con el que nos quedamos. Recuerden que pueden seguirnos a través de diferentes espacios. También pueden escribir al Consejo de Género si tienen inquietudes, preguntas. El Twitter del Consejo de Género es @CNI, CN Género. Déjenme ver, especificar. Es CN Igualdad Género. Sí, C Igualdad Género. Ese es el Twitter del Consejo de Género. Si tienen preguntas, inquietudes, pueden escribir con confianza. También pueden buscarles en la página